Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Y Santiago, teniendo una cercanía tan impresionante con Jesucristo, me encanta la manera tan maravillosa como él se refiere a nuestro Señor Jesucristo en una manera llena de respeto y llena de temor reverente. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios bondadoso, grande y misericordioso, delante de ti venimos, Padre Celestial, a pedir tu divina bendición, Padre nuestro. A rogarte, precioso Dios, que nos dispongas para entender tu palabra, para comprender cosas profundas, cosas maravillosas, cosas, Señor, que están escritas en tu palabra y que son dadas como esa luz que ilumina nuestra oscuridad. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tu palabra prima sobre todo lo demás, que muchas veces en nuestro caminar diario y en nuestra forma de pensar y en nuestra doctrina personal hemos sido mal enseñados. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, y ayúdanos a abrir nuestro corazón de tal manera que podamos recibir tu palabra con mansedumbre y reverencia, Señor, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, que podamos ser enriquecidos y fortalecidos en el hombre espiritual para comprender tu voluntad. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros y edifícanos en ti, Padre Celestial. Ayúdanos y bendícenos, oh Dios nuestro. Colocamos en tus manos nuestra vida y bendecimos, Señor, a nuestros hermanos y oramos, Padre Celestial, por la necesidad de cada uno de tus hijos, oh Dios nuestro, porque muchas veces, Señor, pasamos situaciones adversas, problemas, dificultades, necesidades, angustias, penas y sufrimientos, Señor, de los cuales solo tú nos puedes socorrer, precioso Señor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro proveedor. Extiende tu mano, oh Dios omnipotente, y bendícenos, sánanos, ayúdanos, socórrenos. Ponemos en tus manos, Señor, esta pandemia que está amenazándonos día a día, Señor. Y oramos, Señor, por los médicos, por los enfermeros y enfermeras, Señor, por que tú pongas alrededor de ellos, Señor, un escudo de gracia y de protección. Te pedimos también, Señor, por el ejército, por la policía, por las diferentes entes, Señor, que están trabajando, que son gubernamentales, que trabajan y tienen que tener contacto, Señor, para que tú los protejas, nuestro buen Señor, por todos los villavicenses, por todos nuestros hermanos, que pongas, Señor, tu divina bondad alrededor de cada uno de nosotros y nos protejas, Señor. Líbranos del mal, Padre Santo, porque sabemos que no nos has traído para juicio, sino para que alcancemos misericordia. Gracias te damos, precioso Señor. Ahora, Señor, que nos preparamos para recibir tu palabra, permite, Padre Celestial, que la podamos recibir con mansedumbre y con reverencia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Santiago 2, versículo 1, inicia este precioso capítulo hablándonos acerca de una amonestación contra la parcialidad. La parcialidad, hacer diferencia entre unos y otros, y eso es muy común, las diferentes clases sociales, el hacer diferencia entre ricos y pobres, eso es lo que Santiago nos quiere hablar acá. Versículo 1 inicia Santiago refiriéndose así: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto es tremendo. Hacer acepción de personas es pecado, porque Dios y ante el Señor todas las almas de los hombres son iguales. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una relación de hermanos, de fraternalidad, una relación en la cual no debemos hacer acepción de personas. Pero, ¿hacemos acepción de personas? Generalmente sí. La sociedad la hace, el mundo la hace, todo el mundo la hace y el cristiano también. ¿Se debe hacer? No, no se debe hacer. Es una práctica que debe ser cambiada y debe ser quitada de nuestra vida. Desafortunadamente, ¿por qué hacemos acepción de personas? Porque el problema está en nuestro necio corazón. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente, desde el versículo 1 hasta el versículo 3.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir este versículo 1? Que tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, que tenemos que cambiar. Sí, Dios nos ama tal como somos, pero no quiere que sigamos siendo así. Nuestra naturaleza caída y defectuosa es abominable ante los ojos de Dios. Y Dios quiere que nosotros cambiemos para que seamos como su Hijo. Como su Hijo, obedientes. Obedientes en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Cristo. Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el ejemplo que debemos seguir. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, no haga lo mismo que hace la gente. ¿Para dónde va? Ay, es que allí está el carnaval, allí hay esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo no debo convertirme o hacer lo que la gente del mundo hace. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Sino que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la pregunta es, ¿y cuál es esa voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de todo mal. Entonces nos sigue diciendo el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la medida de fe? Quiere decir que no debemos ni pensar que somos más, ni mirar a la gente por lo que tiene, sino por lo que es un amado Hijo de Dios. Un alma por la cual el Señor entregó a su unigénito Hijo y ha demostrado ampliamente el bondadoso y el gran amor que Él tiene por todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 2 del libro de Santiago, capítulo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Llega uno en severo carro, severa nave, le abren la puerta, se baja y es, mejor dicho, de la punta del cabello hasta los pies, se le ve el billete. Y entra otra persona pobre. Y muchas veces, en algunas iglesias, hay lugares especiales, prácticamente palcos para los ricos, y lugares de menos importancia para los pobres. Esto no debe ser así. Jesucristo, la sangre de Cristo fue la misma para los ricos y para los pobres. Y Dios nos ha hecho a todos nosotros hermanos. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos tratemos igual. Añoro nuestra congregación porque no es por chicanear, pero nuestra iglesia es una iglesia en donde la gente se trata sin saber quién es quién. Y no nos interesa. Y para mí a veces es una sorpresa cuando me dicen, ay, el doctor fulano va a su iglesia. Y yo, el doctor fulano, sin saberse. Y es bueno así. Amamos a las personas, no por lo que tienen, sino porque son hijos de Dios. Y extraño mucho el congregarnos y el vernos nuevamente. Entonces tenemos acá, dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sí, eso es pecado. Es pecado y desafortunadamente nosotros regularmente nos equivocamos. Muchas veces estamos viendo que de pronto el rico deja caer, ¿no? Sus anillos están muy bien pegados y su plata y su chequera la tiene muy bien amarrada. Y sí, Dios no está buscando dinero, no está buscando posesiones,
no está buscando ni oro, ni plata, ni nada de eso. Dios está buscando almas de los hombres. Salvar las almas de los hombres, porque sabe el Señor perfectamente cuál es el destino de cada una de aquellas almas que se alejan de Él. El versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este versículo 5 es riquísimo y maravilloso. ¿Qué significa este versículo 5? Jesucristo, siendo Dios, decidió vivir una vida de pobreza. Si a ti o a mí se nos hubiese dado la oportunidad de escoger en dónde nacer, difícilmente escogeríamos nacer en un hogar donde falta todo. Jesucristo vino a nacer en un hogar donde había mucha pobreza, mucha necesidad, y vivió como pobre limpiamente para demostrarnos que realmente no hay ningún impedimento para no vivir una vida de recta obediencia para con Dios. Él es nuestro ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, Segunda de Corintios 8, 9, nos habla acerca de la verdad de Cristo Jesús. Dice Segunda de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Esto es muy importante, entender la verdad de la Biblia. Muchos pastores falsean estas declaraciones bíblicas diciendo que Jesucristo era rico, que tenía mucho dinero, que era una persona muy opulenta, que cuando su túnica la fueron a cortar se dieron cuenta que era una túnica sin costura, muy costosa, y por eso echaron suertes. Jesucristo. Un día se le acercaron unos discípulos y le dijeron, viendo que alimentaba 5,000, que viendo que tanta gente le seguía, entonces haciendo ellos sumas, más por más da más, entonces aquí lo que hay es plata, ellos dijeron, maestro, te seguiremos a donde quiera que vayas. Y Jesús, viéndolos, detenidamente vio sus corazones y les dijo, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué les dijo? No tengo nada que darles. Y entonces dijeron, eso es un peladero, chao, chao, y se fueron. Sí, Jesucristo fue pobre, pero vivió limpiamente como pobre, enriqueciéndonos a nosotros. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Los que somos pobres debemos reconocer una verdad impresionante. Somos ricos. ¿Por qué? Porque somos herederos. ¿De qué? De todo. ¿Y qué es todo? Solo tome como referencia que la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, la ciudad de nuestro Dios, la ciudad en donde viviremos por la eternidad con nuestro Dios, es una ciudad hecha en oro puro, con calles de oro, mar de cristal. Tiene todo tipo de engastes y decoraciones con todo tipo de piedras preciosas, de gemas impresionantes. ¿Y hay más? Mucho más. Nuestra riqueza está escondida en nuestro Señor. Él es nuestra riqueza. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero es una promesa para los vencedores. Para eso tenemos que esforzarnos. Volvemos a Santiago nuevamente, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Me encanta cómo Santiago se refiere a Jesucristo no como, ahí está mi guate, mi hermano, no, glorioso, qué expresión tan hermosa. Pero eran hermanos en la carne, sí, pero ahora Él es el Dios omnipotente. Volvemos a nuestros versículos. El versículo 4 dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Absolutamente sí. ¿Por qué?
por muchas cosas. Desafortunadamente, existen impedimentos o cosas que pueden amarrarnos en nuestro crecimiento espiritual. Desafortunadamente, 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Desafortunadamente, a veces, queriendo tener más, resultamos perdiéndolo todo. Pero perdiéndolo todo, resultamos ganando más. El que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas o padre por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sigue entonces acá y seguimos leyendo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Qué pasa con los ricos? Tienen abogados, tienen dinero y pueden hacer diferentes cosas para falsear la ley y lo hacen. Está hablando de los ricos impíos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Muchos ricos se burlan de la fe de los cristianos y consideran que la fe es para las personas débiles y pobres. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué significa esto? Lo que Santiago nos está hablando es que necesitamos tener una fe práctica, una fe real, una fe que lleve vida y que conduzca vida, una fe que no solo sea una declaración de fe muerta, sino una declaración de fe viva. ¿Qué quiere decir esto? Nos sigue hablando acerca de esto, dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora vamos a entrar en un dilema acá, no pequeño, bastante amplio, y es ¿por qué Santiago nos viene a hablar de la ley si se supone que nosotros, los cristianos, ya no estamos bajo la ley? Y es algo que desafortunadamente se nos ha enseñado y lo hemos tomado de una manera un poco equivocada. Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Jesucristo cumplió la ley. La ley exigía algo que nosotros no podíamos dar. La ley exigía perfección y santidad, de lo cual nosotros estábamos totalmente incapacitados para dar. Pero ahora la gracia nos ha capacitado con el Espíritu Santo para tener perfección y santidad. Ahora nosotros estamos preparados para cumplir la ley. Y debemos obedecer la ley de Dios, porque la ley no es mala, la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que hay virtud, eso pensad, eso haced. Pero tenemos posiciones equivocadas en cuanto a las cosas de Dios. Leamos y vamos a ver cómo se nos va ampliando nuestro pensamiento. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nuevamente volvemos a quedar allí como que, o sea, que ¿qué? Estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Incluye la ley? Incluye todo. Sigamos leyendo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué significa eso? La ley continúa. Sí, Señor. Y la ley es para todos. Sí. Y el que la transgrede, la pagará. Correctamente, eso es lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué nos dice? Así hablad, así haced. ¿Qué significa eso? Que muchas veces somos cristianos de bla, bla, bla.
Nuestra fe se reduce a amén, aleluya, amén. Y un lugar en la congregación, salimos de la iglesia y nos quitamos el hábito y somos otras personas totalmente diferentes. ¿Eso es lo que busca Dios? Eso es lo que Dios quiere corregir. Nosotros debemos ser personas de fe en la iglesia y debemos ser personas de fe en la calle y en la casa y en todas partes, para que nuestra fe sea una fe genuina y verdadera, para que el propósito de la fe se logre alcanzar obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 12, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este versículo 12 nos lleva a algo muy importante y nos deja en ciertas ascuas, en cierta ansiedad. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8.1 se encarga de iluminarnos mucho más y darnos una claridad muy especial, porque la escritura se complementa de una manera fabulosa. Dice Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Maravilloso. Pero muchos cristianos leen este versículo hasta ahí y no leen la responsabilidad de cada uno. ¿Qué sigue diciendo? Nuevamente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene el problema: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo andas? ¿Estás andando conforme al Espíritu? Sigamos leyendo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo nos ha rescatado de la muerte para traernos a la luz y para que ahora brillemos con la luz de Cristo y vivamos una vida de testimonio, para mostrarle al mundo cómo se vive una vida de un verdadero cristiano. Versículo 3. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Él pagó por nuestros pecados. Éramos pecadores y por eso pecábamos. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Adán todos heredamos la pecaminosidad. En Cristo heredamos santidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguir una vida santa. Sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad más maravillosa para vivir una vida diferente. Dice ahora el verso 4, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Estatutos, mandamientos y ordenanzas que el Señor decretó para que todo aquel que los cumpla se perfeccione y se salve a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una buena pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos de la carne? Y están escritos en la Biblia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahora, ¿cuáles son los designios de la carne que son enemistad contra Dios? Enemistad, envidias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, borracheras. Todo eso, ¿qué es? Los pensamientos de la carne. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Miren la ley del Espíritu. Aquí está. ¿Qué debo hacer?
leer, entender y obedecer. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque son pecado, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino que son contrarios a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muchos cristianos tienen una pregunta y dicen, ¿y qué hará Dios con los cristianos carnales? El cristiano carnal. El cristiano que vive en pecado y que practica el pecado no es cristiano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para traernos a una vida de santidad, para decirnos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El propósito de la luz es iluminar, es derrotar la oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que la luz de Cristo brille en nosotros para que mostremos al mundo cómo se vive una vida de fe y obediencia a Dios. Volvemos a Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad, así haced. Sea coherente en lo que dice la Biblia y lo que hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de la libertad es habiendo sido libres del pecado, ahora no volvamos a la esclavitud, sino vivamos en la libertad de la gracia y la santidad de Dios. Porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere esto? A la fe práctica. ¿Qué significa eso? Que tengo que aprender a ser misericordioso, a desarrollar empatía, a saber que si alguien tiene necesidad y yo puedo ayudar, es mi deber ayudar. Porque muchas veces hacemos lo mismo que hace el mundano. ¿Qué? Lo mío es mío y nadie me lo quita. Mostramos una vida de egoísmos y decimos, por ejemplo, ay, se me rompieron los zapatos, me voy a comprar unos nuevos y voy a regalar estos. Pero ¿cuándo tenemos el detalle de decir qué bueno sería regalarle a fulano, a mengano, unos zapaticos nuevos? Porque muchas veces tenemos un concepto demasiado bueno de nosotros y demasiado tacaño para los demás. Amarás a tu prójimo como a ¿quién? Como a ti mismo. Seguimos leyendo, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que tú siembras, tú cosecharás. Lo que haces a otro, dice la palabra de Dios, el que da al pobre presta a Dios y el Señor se lo devolverá. Llegamos a la parte final de nuestro estudio, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta es una parte impresionante a la que llega Santiago. Muchas personas se identifican como cristianos porque gritan amén, aleluya, amén, aleluya, y son cristianos. ¿Será que decir amén y aleluya ya me salva? Entonces, amén, aleluya. No es suficiente. Y debemos recordar que la palabra nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío del pecador? Aparecerán en el infierno. Entonces, ¿qué dice, hermanos míos? ¿De qué aprovecha? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y es una pregunta gigantesca porque muchas personas consideran que son salvas y se están engañando. La fe sin obras puede salvar. Vamos a leer para ver qué nos dice Santiago, sí o no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Se da cuenta cómo Santiago es súper práctico? ¿Qué está diciendo? Santiago está diciendo que es mi responsabilidad ser misericordioso, ser generoso y ayudar al hermano que esté en necesidad.
Y eso lo dice Dios a través de toda la Biblia. Sí, y lo repite una y otra vez. Pero difícilmente lo entendemos. Entonces sigue diciéndonos acá Santiago, así también la fe, si no tiene obras, ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Es muerta en sí misma. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay un proverbio que dice, más vale perro vivo que león muerto. Y es real. ¿Qué significa? Un perro vivo, un chandocito, ladra y advierte, pero un león muerto ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? La fe sin obras es muerta. De nada sirve que usted diga amén, aleluya, y que usted conozca la palabra de Dios, y que si usted no la obedece, no le servirá de nada. Sigamos leyendo porque Santiago es muy amplio para explicarnos este problema, porque muchos cristianos han dicho que solo fe, solo hay que creer y ya, no más. Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que tenemos hoy día. ¿Qué? La pelea entre me salvo por fe o me salvo por fe y obras. ¿Cuál es la conclusión? La fe y las obras es como el pie derecho y el pie izquierdo. ¿Qué significa? Se necesitan las dos para caminar bien. Debo ser consecuente con lo que creo y lo que hago. Eso es lo que está hablando acerca de la fe y las obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Muchas personas piensan que como ellos creen que Dios es uno, ya por eso se salvan. ¿Sabe qué respuesta les da Santiago aquí? Sigamos leyendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y sabes qué? No se van a salvar. ¿Por qué? Por creer. ¿Por qué? Porque si no hay obras, ¿qué dijo Jesucristo? Por sus frutos los conocerán. ¿Y qué son los frutos? Obras. El verdadero cristiano se conoce por sus obras, obras de temor, respeto y obediencia a Dios. Pero muchos cristianos han decidido no dar fruto. ¿Qué va a venir a buscar Jesucristo cuando venga a buscar a su iglesia? Fruto. Fruto de obediencia, de temor y de respeto a nuestro Dios. La palabra de Dios nos habla claramente de lo que debemos hacer, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Se encarga Santiago de explicarnos muy claramente que la fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Si tú crees en Dios, pero no obedeces la palabra de Dios, serás condenado. Ay, el pastor nunca me dijo eso. A mí no me enseñaron así. Leamos y entendamos. Obediencia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y empieza a darnos ejemplos de lo que conocemos de la Biblia y nos dice, ¿no fue justificado Abraham por Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sube al monte Moriah. Y en la cima del monte Moriah me sacrificarás a tu único hijo, a Isaac. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Abraham dijo, sí, Señor. Y cogió al muchacho y lo llevó allá y lo amarró. Y sacó el cuchillo y lo iba a degollar. Y estaba tan decidido a hacerlo que Dios le dijo, detén tu mano. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque sé que temes a Dios. ¿Qué significa eso? Temor a Dios es igual a obediencia.
Pero muchas veces tenemos temor sin obediencia. Temor sin obediencia no es temor. Sigamos leyendo, ¿qué más nos sigue explicando acá? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? El padre de la fe actuó. ¿Qué es lo que está diciendo? A veces estamos en deuda con nuestra fe, porque solo tenemos fe y nuestras obras de obediencia no existen. Sigamos leyendo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Por la obediencia. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Espero que entendamos la claridad que nos da Santiago. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que hay mucha tarea por hacer. Mucha. Seguimos leyendo. Dice: asimismo Rahab la ramera. ¿Cuál fue Rahab la ramera? La que recibió a los 2 espías en Jericó y los albergó y luego les dijo: váyanse por acá. Esa mujer, la predicadora de Jericó. ¿Por qué predicadora de Jericó? Porque le predicó a su familia. Porque consiguió un trato con los israelitas y les dijo: yo voy a colgar un cordón de grana en mi ventana y todo el que esté de puertas para adentro no me lo matarán. Y dijeron: sí, ese es el pacto. ¿Y qué hizo ella? Albergó a toda su familia en su casa. ¿Qué hizo ella? Le predicó a toda su familia. Y todos fueron salvos y fueron añadidos al pueblo de Dios. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. ¿Por qué Santiago se encarga de explicarnos esto? ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cristianos que tienen una fe muerta. Porque la fe sin obediencia está muerta. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Gálatas 6, del 1 al 10. Vamos a Gálatas. Gálatas 6. Dice Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué maravilloso es este versículo y nos dice: tenga misericordia de sus hermanos que han fracasado en su caminar de fe y levántelos, fortalézcalos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es mandato de Dios, es nuestra responsabilidad mirar y ayudar a nuestros hermanos que padecen necesidad. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga, cada uno llevará su propia responsabilidad, cada uno compareceremos delante de Dios y responderemos delante de Dios por nuestra obediencia o nuestra desobediencia. El verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. Es importante que nosotros seamos agradecidos. El verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No se equivoque. El Señor tiene un escáner en cada ojo. Y cuando nos ve, nos escanea por completo y sabe perfectamente todo nuestro prontuario. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué es nuestra confesión de fe? Todo lo que estamos leyendo. Un verdadero cristiano escucha la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y no busca pretextos para desobedecer. Los desobedientes dan un trato diferente. Terminamos acá en Mateo 22, versículo 11, Mateo 22, 11, y nos habla precisamente sobre los desobedientes. Mateo 22, 11. San Mateo capítulo 22, versículo 11, dice lo siguiente. Y entró el rey para ver los convidados en la fiesta del rey, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No se puso la ropa que el rey había provisto para todos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nuestra salvación no es como muchas veces nos hemos hecho la idea, que eso es mejor dicho. Nuestra salvación es luchando. Ven y sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada aguda de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro amado Dios, tú nos conoces, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, qué hacemos bien, y también sabes qué hacemos mal. Delante de ti venimos, Señor, para pedirte perdón y para rogarte, Señor, que nos des el querer y el hacer, tu buena voluntad. Capacítanos y fortalécenos para vivir una vida en la cual llevemos gloria y honra a tu precioso nombre, una vida que sea coherente entre nuestras declaraciones o las declaraciones de la palabra de Dios y nuestra vida diaria. Danos amor por nuestros hermanos, Padre Celestial, porque el que sirve al hombre sirve a Dios, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y permite, Padre Celestial, que aprendamos a dejar a romper nuestro vaso de egoísmo y ayudarnos mutuamente, a realmente mostrar el amor de Dios, que es el sello de todo verdadero Hijo de Dios. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Nos has llamado a una vida de perfección, a una vida de santidad, a una vida de obediencia. Pero muchas veces hacemos lo uno y dejamos de hacer lo otro. Permite, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos muestre, Señor, en qué estamos fallando, y que verdaderamente tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a convicción para vivir conforme a tu voluntad. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición sobre todos los padres, los que nos has dado, Señor, ese hermoso privilegio de ser padres, de criar hijos, de levantarlos, de encaminarlos, de mostrarles un ejemplo a seguir, de asumir esa tremenda responsabilidad que es guiar a nuestros hijos por el camino de la fe genuina. Y es más difícil porque ellos nos ven todo el tiempo, conocen nuestras virtudes y defectos, y te pedimos a ti, Señor, Dios perfecto, que nos des de ti, Señor, para poder dar a ellos de ti y no de nosotros. Cámbianos y transfórmanos y bendícenos. Gracias te damos, precioso Señor. Oramos rogando de tu bendición sobre cada uno de nosotros. Quita, Señor, todo lo malo que hay en nosotros y pon, Señor, más y más de ti. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él se incremente en mí, que Él crezca en mí. Que seas tú, Señor, con tu divina presencia y con tu maravillosa gloria, Señor, llenando nuestras vidas. Oramos y te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos voluntarios. Tú has escrito en tu palabra maravillosamente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto.
En el Nuevo Testamento escribiste también, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aún nuestro Señor Jesucristo escribió, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos a comprender y a veces, Señor, a obedecer con sacrificio. Gracias te damos, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.